Menuda semanita en los mercados, S&P 500 que por fin logra romper máximos históricos, siguiendo el comportamiento que ya había hecho el Dow Jones y el Nasdaq 100. Al único que faltaría por romper máximos históricos es el Nasdaq Composite, que a diferencia del Nasdaq 100, pues incorpora muchas más tecnológicas. El Nasdaq 100 al final son las 100 tecnológicas más grandes. Como estamos viendo esta semana, estamos viendo otra vez las magníficas empujar con fuerza, y era una tendencia que vimos la semana pasada. Veíamos como las grandes estaban volviendo a ganar tracción. Algo que no pasó a finales de diciembre. Recordáis que a finales de diciembre, durante todo el mes de diciembre prácticamente, desde el rebote que vimos a principios de noviembre, esos 2 meses sobre todo veíamos una amplitud mejorar porque las pequeñas, las medianas lo hacían extremadamente bien y las grandes consolidaban. No caían tampoco, pero consolidaban tranquilamente. Y tras esa consolidación y después de la subida que han tenido las pequeñas, ahora las pequeñas están retrocediendo, pequeñas y medianas, y las grandes, después de la consolidación, están rompiendo prácticamente máximos históricos, muchas de ellas, o bases muy importantes, como ya rompió Nvidia, que ha seguido otra semana más sumando tras esa rotura de base. También AMD, fuerte subida, 17% esta semana, qué barbaridad. AVGO, y vamos a ver lo que ha anunciado TSMC, que ha roto una base también muy importante esta última semana. También estamos viendo que se ha trasladado a tecnología, Microsoft, Oracle, Adobe subiendo fuerte, Apple rebotando otra vez, que venía cayendo durante unas cuantas semanas, y Google y Meta siguen sumando. Sobre todo Meta lo está haciendo extremadamente bien, base sobre base, y bueno, las grandes financieras también sumando. Lo que estamos viendo es sobre todo en temas de consumo, no están tirando tanto. Estamos viendo en tema de consumo Tesla que no lo está haciendo del todo bien, presenta esta semana, vamos a ver qué tal lo hace, y Amazon, que esta semana se ha quedado bastante quieta, pero en términos de si miras el gráfico tampoco está cayendo tanto, ¿no? Está en unas zonas consolidando bastante relevantes. Si vemos lo que está pasando básicamente, y volvemos a ver un poco ese comportamiento muy 2023, ¿no? Ese comportamiento donde veíamos este mapa casi todas las semanas, que son las grandes haciéndolo extremadamente bien, y luego en el resto del mercado, pues bueno, vemos un poco de todo, ¿no? Un poco de rojo, un poco de verde, pero vemos prácticamente que está más mixto, ¿no? Y de hecho, si miramos los ETFs, vemos que sobre todo lo que ha tirado esta semana son las large caps, las grandes, ¿vale? Las grandes compañías, growth, con temática growth. Large caps value han caído. VTV, ¿vale? Que es large caps value, del ETF de Vanguard, han caído un menos 0,10 esta semana. O sea que está subiendo prácticamente todo lo que es grande y todo lo que es de crecimiento, todo lo que es growth, ¿vale? Tecnológicas, semiconductores, ahora mismo son no ahora mismo, sino llevan siendo desde el principio del rally de 2022. Ya sabéis que semiconductores y tecnológicas, XLK y SOX o SMH, podemos mirar cualquier ETF de semiconductores, son los líderes de este mercado, ¿vale? Por lo tanto, los líderes siguen marcando la pauta. Si los líderes siguen subiendo, el mercado, este rally posiblemente continúe. Si los líderes empiezan a girarse, no le quedará mucho al rally, ¿no? Obviamente, si solamente consolidan, pues obviamente podría participar el resto del mercado, pero vamos a ir viendo. Mid caps, small caps que marcan negativa esta semana, ¿vale? Mid caps aguantan un poco mejor, pero small caps otra vez el Russell 2000 cayendo otro medio punto porcentual. Si miramos de hecho el RSP, que es el equal weight del S&P 500, el que le da el mismo peso a todas las acciones del S&P 500, cae un 0,37, ¿vale? Así que sí, ha subido el S&P esta semana un 1,28, el SPY, mirándolo en el ETF, ha subido sobre todo el QQQ, el Nasdaq 100, pero si miramos el RSP, el equal weight ha bajado esta semana, ¿vale? Así que vamos a ver qué implicaciones tiene eso y vamos ahora a analizarlo en detalle. Lo primero, los semiconductores. ¿Por qué tanta fuerza? Que es de donde ha venido sobre todo la fuerza esta última semana, ¿vale? O sea, fijaros, esta última semana ha venido la fuerza de ahí para el sector tecnológico y la industria de semiconductores. Y sobre todo ha sido, bueno, el reporte de TSMC, resultados de TSMC, que sobre todo ha dado no tan buenos resultados, sino sobre todo un buen guidance. El guidance donde espera que de nuevo las ventas vuelvan a crecer otro 25% en 2024, y donde ha citado que ya está notando que está volviendo a recuperar la demanda por semiconductores. Entonces, bueno, pues aquí de hecho Bloomberg tiene un gráfico muy interesante de lo cíclico que ha sido esto, de cómo bajó el tema del crecimiento de las ventas de semiconductores a partir de 2022 y ahora cómo viene rebotando desde principios de 2023 y se vuelve a tornar otra vez el ciclo, lo cual sería muy positivo para semiconductores, que ya han reflejado obviamente ese movimiento y por eso vienen subiendo tanto en los últimos meses, sobre todo, ¿no? Porque vienen meses subiendo. Aquí vemos el Nasdaq 100, como de hecho vuelve a romper otro máximo después de consolidar desde diciembre, hace una base de consolidación bastante buena. Aquí acumulaba alguna distribución, pero no llegó a acumular 6-7 días de distribución.
recuperación, al revés, tiene como 4 aproximadamente y ha logrado romper finalmente con volumen importante esta base. Por lo tanto, ahora establece aquí el soporte, ¿de acuerdo? Aquí establece el soporte de la nueva base y ahora lo ideal es que vaya formando una base por aquí, por esta zona, manteniendo siempre este nivel de soporte o intentando aguantar la media de 21, ¿vale? Media de 21 sesiones es una media de apoyo, así que ahora si hubiese algún tipo de retroceso deberíamos vigilar que esa media de 21 sesiones, que ahora está en los 407 puntos en el QQQ, pues se aguantase, ¿vale? Entonces si hace algún retroceso, lo ideal sería esperar ahora la media de 21 y empezar a consolidar por aquí, por esta zona, haciendo una nueva base. Lo más positivo sería ver que esto ocurre, que se crea una nueva base aquí, ¿vale? Este sería el escenario más positivo. Una nueva base se crea en esta zona, mientras el resto de empresas se ponen las pilas, ¿vale? Mientras volvemos a ver al RSP, por ejemplo, romper máximos. Enseguida vamos a abordar ese tema, pero sería lo más positivo, o que el QQQ siga subiendo, ¿vale? O sea, si sigue extendiendo, no hay problema. Lo que pasa es que cada vez va a estar más extendido y eso pues incrementa las probabilidades de un retroceso tarde o temprano. En caso de perder la media de 21 sesiones, volver a perder esta base sería bastante negativo, ¿vale? Si pierdes esta base y pierdes la media de 21 sesiones, ahí ya sería un escenario bastante negativo. Lo mismo con semiconductores. Estamos viendo cómo se rompe ese máximo, de nuevo, volumen importante el jueves y el viernes, tras venir consolidando durante diciembre y finalmente rompiendo esos máximos. Así que, bueno, siguen liderando semiconductores y Nasdaq 100, que de hecho algunas empiezan a estar un poquito extendidas, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Si miramos el tema del patrón estacional, ya sabíamos que años electorales, pues normalmente lo que es el primer trimestre, de enero a finales de marzo, lo que es ese primer trimestre suele ser bastante chop, ¿vale? O sea, puedes tener subidas, pero luego suele corregir, o puedes tener directamente plano y luego una corrección, o un poquito más plano y luego una corrección más fuerte, o directamente que se haga mal. Esto depende, lo hace Almanac Trader. Esta estacionalidad que estamos viendo depende mucho de diferentes factores, ¿no? En negro podríamos ver todos los años electorales, ¿de acuerdo? Donde vemos bastante plano o un poco lateral durante todo el primer trimestre y luego una corrección en marzo y luego subidas, ¿vale? O sea, un año electoral tiende a ser positivo. Fijaros que en el largo plazo tiende a ser positivo hasta finales de año y de hecho si coge, él hace un ciclo agregado donde recopila todos los años presidenciales y ajusta también por los retornos del año pasado, ¿no? Vemos que más o menos cumpliría también, incluso sin tener una gran corrección, su ciclo agregado, ¿vale? No habría gran corrección en el primer trimestre, pero sería un primer trimestre bastante lateral para luego seguir subiendo. Fijaros que el escenario más positivo, donde tienes una fuerte subida hasta mediados de febrero y luego una corrección hasta mediados de marzo y luego ya positivo durante todo el año, es cuando tienes al mismo presidente que hay ahora que se mantiene. El presidente que está es el que es reelegido. Vamos a ver, porque ahora las probabilidades están enfocadas más bien a que sea Trump quien lidere el año, quien gane las elecciones. Ha ganado en Iowa ya en temas republicanos y en las encuestas por ahora parece el favorito. Vamos a ver, pero vamos, ahora mismo lo que está pasando, que es curioso, es que basándonos en lo que sabemos hasta ahora, que son las primeras semanas de enero, que no es mucho, está subiendo el mercado. Entonces podríamos un poco coincidir con esta estacionalidad que nos diría que el presidente se va a mantener, ¿no? Pero vamos, eso parece ser que no va a ser lo que va a pasar. Lo que sí que está pasando, y es muy curioso, es la diferencia que se está formando entre, por supuesto, el SP500, que ha logrado un nuevo máximo, ¿vale? Tras consolidar esta base, ha roto un nuevo máximo, y que de hecho aquí tenía un cap and handle bastante potente, y lo que está haciendo el IWM, ¿no? El Russell 2000, las small caps, que de hecho vuelven a perder la salida de esta base, salieron de esta base, parecía todo muy positivo, apoyando aquí, pero ahora volvían a apoyar aquí más abajo, volvían a entrar en esta base, que lo ideal es que dentro de poco salgan cuanto antes. Esto no suele pasar, ¿vale? Esto no suele pasar, no es algo que suele ocurrir o haya ocurrido mucho en el pasado. De hecho, no sé si hay algún año en el que se hayan hecho máximos del SP500 y el Russell 2000 no haya hecho máximos, de hecho esté tan lejos de sus máximos. Es algo bastante raro. Entonces esto está pasando otra vez de nuevo por el tema de la amplitud, ¿no? Por el tema de la fuerza que está teniendo sobre todo los grandes líderes. Está siendo un mercado de líderes donde se siguen subiendo las grandes siguen haciéndolo bien y se sigue apostando por ese lado, ¿no? ¿Cuál puede ser la explicación de que las pequeñas hayan vuelto a caer justamente aquí, ¿no? A principios de 2024. Fijaros la subida que llevaban y esto era muy positivo porque desde noviembre venían rebotando las pequeñas, venían haciéndolo muy bien, pero desde principios de 2024 han vuelto a corregir. Bueno, pues si miramos lo que ha pasado con este análisis de Fundstrat, muy interesante, dicen que justamente cuando las pequeñas volvieron a corregir, que de hecho venían muy impulsadas, es cuando los intereses
intereses han vuelto a rebotar. When rates bottom. Entonces, cuando los intereses del 10 años, en este caso están mirando el 10 años, está invertido, ¿vale? Aquí el interés del 10 años. El interés del 10 años ha pasado del 3,6% aproximadamente al 4%, ha vuelto a rebotar, pues eso ha hecho que las pequeñas volviesen a caer, las small caps. Fijaros que de hecho desde que el interés del 10 años termina de subir y empieza a bajar, pues las small caps rebotaron y ahora, a principios de 2024, a medida que los intereses a largo plazo están rebotando, las small caps están corrigiendo. ¿Por qué ocurre esto? Y bueno, al final es una cosa que se explica por el tema de duración, ¿no? El Russell 2000, que no es la manera óptima de mirar las small caps, ¿vale? Pero bueno, el Russell 2000, que es donde se suele mirar las 2000 empresas, las pequeñas empresas, hay mucha empresa que ni siquiera tiene beneficios, ¿vale? Casi el 40% de empresas del Russell 2000, un poco más, lo veíamos en el resumen de año completo, veíamos el porcentaje exacto donde os mostraba una gráfica, no tienen casi beneficios, ¿vale? Hay muchas empresas dentro del Russell 2000 que no tienen beneficios. ¿Por qué? Porque son empresas pequeñas y donde sobre todo son empresas industriales, peso mucho industrial y banca regional, ¿vale? Pero luego además pues son empresas que van a recibir los flujos de caja más lejos en el tiempo. Eso hace que tengan una mayor duración. A diferencia de empresas que ya reciben mucho flujo de caja en el tiempo, pues estas empresas las van a recibir más lejos en el tiempo, porque ni siquiera son rentables, entonces a lo mejor ni siquiera tienen flujo de caja libre, entonces seguramente lo reciban más en el futuro que ahora. Eso hace que tengan más duración. Y más duración es igual a más sensibilidad a los tipos de interés. Entonces, cuando los tipos de interés suben, todos los activos de alta duración son más sensibles a bajadas. Eso hace que pues, los bonos que tengan más duración, ¿no? Que suelen ser también los que más vencimiento tienen, no siempre, pero vamos a decirlo así. También el oro, también activos de muy alto riesgo. Por ejemplo, ARK, el ETF de ARK, ¿no? Que es Small Caps Super Growth de crecimiento, que muchas de ellas pues, van a ver los flujos de caja muy lejos en el tiempo, pues esas lo hacen mal también, ¿no? Entonces, tienen mucha duración todos esos componentes, igual que las Small Caps, y eso explica lo que estamos viendo. Eso explica que el índice SP500 esté en máximos, mientras las Small Caps no, y estén tan lejos de máximos, porque los intereses están en unos niveles todavía altos o porque Wall Street espera que sigan rebotando, que esa puede ser otra, porque si Wall Street realmente se creyese, y aquí lo hizo, aquí lo hizo durante un tiempo, aquí lo hizo con esta pedazo de subida que vimos en las Small Caps, que por fin se pusieron las pilas, fue porque Wall Street ya daba por hecho que se concluían las subidas de tipos y que no solo se concluían las subidas de tipos, sino que los tipos iban a bajar radicalmente en 2024. ¿Qué pasa? Que a medida que estamos entrando en 2024 y los datos nos muestran que la economía está más fuerte de lo que se esperaba, el mercado ya no cree a lo mejor que los tipos vayan a bajar tan rápido o que la Fed los vaya a poder bajar tan rápido y está volviendo a haber una especie de repricing. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Y por eso venimos viendo desde diciembre los intereses rebotar del 3,7 hasta el 10%. Ya comenté en el vídeo pasado, por si lo queréis ir a ver, justamente si vais al análisis de la semana pasada y miráis el final del vídeo, veréis una parte que hablamos del tema del déficit y de lo que está pasando con el déficit en Estados Unidos y de cómo Michael Howell también dice que en un nuevo ciclo de liquidez, por supuesto, con todos los bancos centrales empezando ya a tornar el ciclo, empezando a pasar de ser restrictivos a ser bastante más expansivos, pues eso hace que el ciclo de liquidez venga acompañado también de una subida del term premia, que se denomina ese extra de rentabilidad que quieres por un bono a mayor term, a mayor plazo. Entonces eso hace que pues tengas que tener una subida en la parte larga de la curva, en intereses a 10, 20, 30 años, y es lo que estamos viendo. De hecho, fijaros que vuelve a romper, esto estamos viendo el interés del 10 años en el TNX, ¿vale? Simplemente hay que dividir por 10 para ver el interés, y estamos viendo que ha pasado del 3,7% hasta el 4,1%. Y ha rechazado en la media de 50, fijaros la media de 50, ha rechazado ahí, pero ya rechazó también en la media de 200 y luego ha conseguido romper. ¿Por qué está el interés rompiendo cada vez más al alza? Y sobre todo, ¿podríamos ir a visitar los 4,3? Sí, perfectamente. Podría establecerse, de hecho, el interés del 10 años y quedarse en estas zonas, incluso volver a visitar, no se descarta volver a visitar el 4,5, 4,6%, ¿vale? No es algo que descartaría viendo cómo la economía se mantiene fuerte. Vamos a ver ahora los datos macro, porque empieza a haber datos muy mixtos, pero hay algunos datos que son los que están permitiendo que esto esté rebotando, ¿no? Que los intereses a largo plazo estén rebotando. Vamos a verlos enseguida, pero que tengáis claro que si los intereses siguen subiendo, las small caps lo van a seguir haciendo mal, ¿vale? Es cuando los intereses realmente empiecen a bajar fuertemente, cuando las small caps son el mejor sitio donde estar. Las small caps y los bonos. ¿Por qué? Porque ambos tienen una duración espectacular, e incluso el oro, ¿vale? O sea, yo si llegase un momento en el que los intereses van a bajar fuertemente, y lo tengo clarísimo,
y veo que sobre todo las probabilidades de recesión vuelven a incrementar, realmente podemos incluso entrar en terreno de deflación y entonces los intereses deben bajar. Si ese caso se diese, small caps, bonos y oro sería mi hedge absoluto. Pero ahora mismo estas tres son el peor sitio donde estar si los intereses suben, ¿vale? También son el peor sitio donde estar si los intereses suben. Entonces tenemos que ir jugando con esa dinámica de ver el mercado. ¿Se ha pasado? Sí, se ha pasado descontando un suelo tan bajo de intereses. Vale, pero ahora va a volver a hacer un repricing. ¿Se está pasando con el repricing? Puede ser. Y ahí en el momento en el que creamos que se pasa, puede ser buen momento otra vez para mirar estos tres componentes, ¿vale? Multicap funds, positioning, Vale, esto básicamente lo que nos muestra también es que hay un posicionamiento muy bajo en small caps. Pero también fijaros que ha sido un movimiento contrario en lo que ha pasado, porque arriba tenemos el ratio de grandes versus pequeñas, ¿vale? Large caps, que son las que lo están haciendo bien ahora, versus small caps. Y abajo tenemos el porcentaje de gestores de fondos que piensa que las grandes van a superar a las pequeñas. Fijaros que entrando en enero de 2024, con la subida que habíamos visto de las pequeñas, muy poca gente, de hecho estaba en negativo esto, nadie pensaba que las small caps lo iban a hacer peor que las large caps. Al revés, todos los gestores de fondos pensaban que las small caps lo iban a hacer mejor que las large caps, porque esto está en negativo. Entonces ha sido cuando el mercado ha vuelto a sorprender y ha dicho, sí, ¿pensáis todos que las small caps lo van a hacer bien? Pues espérate, vamos a meter un rebote de las large caps. Y será cuando esto vuelva a estar aquí, cuando realmente ningún gestor espere que las large caps lo hagan bien, cuando realmente las small caps tienen posibilidad de volver a rebotar, ¿no? Entonces, ahora por efecto contraria, había, por así decirlo, mucha popularidad en las small caps y ahora pues se está drenando estas semanas. De todas formas, si miramos el WM, vemos un buen rebote en la zona de la media de 50, ¿vale? Tenemos todavía esa zona. Me preocupó mucho perder la media de 21 sesiones, pero en la media de 50 ha rebotado y esta semana ha conseguido cerrar bastante la vela. De todas formas, me sigue preocupando una cosa en el Russell 2000. Me sigue preocupando esta rotura, ¿vale? A mí esta zona técnica de la del Russell 2000 la jugaba con esta rotura y poniendo un stop por si volvíamos a entrar dentro. Si volvíamos a entrar dentro de esta base era bastante peligroso, ¿vale? Me esperaba una consolidación en esta zona, ¿de acuerdo? Drenar un poco toda la subida, consolidar un poco después de del subidón de todas estas semanas, pero no esperaba un retroceso tan bajo. Ahora la media de 50 sigue siendo una media clave, obviamente seguimos por encima de la media de 200, para mí zona puntual clave es media de 50, ¿vale? Si realmente el mercado está rompiendo máximos y realmente ya ha habido una subida de intereses, un pequeño rebote, a lo mejor los intereses te pueden ir hasta el 4,4, 4,3, sí, eso va a debilitar a las small caps, sí, pero si se aguanta la media de 50 sería lo ideal, ¿vale? Sería lo ideal de cara a que esto pudiese buscar otra extensión. ¿Vale? Así que vamos a ir vigilando. Sobre todo, fijaros qué es lo que ha impresionado, ¿vale? Aquí tenemos RSP contra SP500. RSP es el SP500 equal weight, ¿vale? Le da el mismo peso a todas las acciones, ¿de acuerdo? Mismo peso. Entonces el RSP, el equal weight, y aquí estamos viendo el ratio contra el SP500, el SPX, ¿vale? Que, bueno, que le da el peso en función de su tamaño, ¿vale? A las empresas. Lo que estamos viendo es que 2023, por supuesto, ha sido claro ganador el SP500 contra el RSP. ¿Por qué? Porque si tú le das mayor peso a las grandes, como son las grandes las que han subido, el SPX lo va a hacer mejor que el RSP. Si tú le asignas el mismo peso a todas, las pequeñas te van a arrastrar mucho a las grandes, sin darle mucho peso a las grandes. Entonces, por eso ha pasado esto, por eso el ratio ha bajado tanto, ¿no? Fijaros que a finales de noviembre ocurría algo extremadamente positivo para el mercado, y es que el ratio RSP lo hacía mejor que el ratio SP500, lo hacía mejor que el SP500, entonces el RSP lo hacía mejor porque las pequeñas y medianas empezaban a subir, mientras hemos dicho las grandes consolidaban y las otras subían. Entonces, ¿y qué ha pasado ahora? Fijaros este giro, todo iba perfecto, el RSP demostrando que poco a poco iba volviendo a ganar contra el SP500 para que poco a poco la amplitud mejorase y se fuese trasladando al resto de componentes. Pero, ¿qué ha pasado esta semana? Ha vuelto a pasar la temática de 2023, de otra vez el SP500 vuelve a ganar relatividad sobre el RSP. Todavía ha sido solo una semana, ¿vale? Entonces vamos a ir observando esto, pero esto para mí ha sido por el rebote de intereses, otra vez, que ha sido la misma dinámica de 2023 y por eso, porque el rebote de intereses y sobre todo las semiconductores que han volado, ¿no? Y al ser sobre todo las grandes de semiconductores, han empujado mucho a las grandes empresas, ¿no? Esto obviamente uno se preguntará, claro, entonces ahora la amplitud está debilitándose. Efectivamente, pese a que el SP500 está en máximos, la amplitud se está debilitando, ¿vale? Ya llevamos unas semanas con giro en la amplitud. Ha habido un intento de rebote pequeño esta semana. Vamos a ver si es un rebote ya para girarse, pero está claro que desde finales de año
la amplitud viene girando, ¿vale? El porcentaje de empresas por encima de su media de 200, lo estamos viendo aquí, se empezó a girar. Obviamente, porque hay muchas empresas que las grandes siguen subiendo, el SP500 ha conseguido romper máximos, pero hay muchas empresas otra vez que han vuelto otra vez para abajo y por eso hemos visto una corrección en el Russell 2000, sobre todo pequeñas y medianas. Las grandes casi todas están subiendo. Si miramos nuevos máximos menos nuevos mínimos, aquí os decía a mitad de semana que me empecé a preocupar de una posible corrección hacia la zona baja de la consolidación del SP de estas últimas semanas. Y fue cuando aguantó la media de 21, que fue muy fuerte esa media de 21, ese cierre donde ciñó toda la vela, fue bastante positivo. Pero fijaros que también esta semana se volvía a tornar en nuevos máximos menos nuevos mínimos negativo, algo que no ha pasado desde noviembre, ¿vale? Desde el rebote de noviembre del mercado, fijaros que nuevos máximos, menos nuevos mínimos, por tanto, nuevos máximos netos, hasta en positivo. Se tornaba negativo otra vez estos últimos días, vemos que ha ido empeorando bastante, pero se tornaba negativo, pero ha subido otra vez el viernes, ¿vale? Lo que sí que estamos viendo es, fijaros, estamos viendo que poco a poco, aunque los nuevos máximos se siguen haciendo y siguen por encima de los nuevos mínimos, ¿vale? El gráfico verde, fijaros que los nuevos máximos siguen creciendo, siguen subiendo en color verde, también los nuevos mínimos están acumulándose, ¿vale? Entonces vamos a ver qué ocurre esta próxima semana. Si nuevos máximos y nuevos mínimos netos volviese a tornarse en negativo, sería preocupante también para la amplitud, ¿no? Entonces, como vemos, pues por eso hemos visto un Nasdaq 100 esta semana que se casca un 2,86, mientras que el Nasdaq se casca un 2,24 y eso que está más arrastrado por el Nasdaq 100. El Dow Jones un 0,72, el SP500 un 1,17 y mientras tanto el Russell un menos 0,40, ¿no? Pero ¿qué más hemos visto? Pues sobre todo por los rebotes de los intereses, ¿vale? El rebote esta semana de los intereses en prácticamente todos los tramos, ¿vale? Estamos viendo sobre todo el 10 años que sube un 4,76. ¿Y qué tenemos de datos macro? Porque claro, la pregunta es ¿qué ha hecho rebotar a los intereses? El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Recordáis que os explicaba la semana pasada el tema del déficit, que era preocupante que podían rebotar los intereses por lo que estamos viendo del déficit. También falta una cosa, ¿vale? Y es que a final de este mes vamos a ver el tema de cómo se va a endeudar el Tesoro, en qué tramos. Va a emitir el informe del papel que va a emitir y vamos a ver en cuánto emite, en qué tramos hace las subastas, ¿vale? Sobre todo qué cantidad quiere emitir. Eso va a ser muy importante para ver qué pasa con los intereses. Si emitiese mucha cantidad a largo plazo, podrían hacer todavía subir más los intereses, ¿vale? Si hay mucha emisión de papel que se tiene que hacer en tramos a 10, 20, 30 años, entonces podrían subir incluso más los intereses. Pero eso ellos lo saben, ¿vale? Ellos lo saben porque ya saben lo que pasó en verano y entonces saben que si meten mucho papel en el tramo largo podrían tener una subida de intereses muy drástica. Bueno, en datos macro que hemos tenido para actualizar todo esto. Datos macro, el lunes teníamos un dato bastante preocupante, ¿vale? Que esto que estáis viendo es la New York Empire State Manufacturing Index, que no deja de ser un PMI, es un PMI regional, ¿vale? El PMI regional de Nueva York y caía desde los 10 puntos hasta menos 43,7. Es una caída brutal. No, de hecho, creo que no se había visto una caída tan rápida en tan solo un mes. Pero bueno, sea como sea, el nivel de contracción al que cae, porque estaba en expansión, estaba por encima de cero, ¿vale? Esta zona es expansión, esta zona es contracción con respecto al mes anterior, según los managers en este caso estamos mirando el sector manufacturero, ¿vale? PMI manufacturero. Y claro, caes a menos 43, que es la mayor contracción que se conoce del Empire State Manufacturing Index, del PMI de Nueva York, después de la pandemia, obviamente. La pandemia todo estaba cerrado, los PMI pues se fueron a mínimos, ¿no? Pero claro, ha sido preocupante esto. Y el lunes lo veíamos y era como, ostras, no fastidies, qué caída más drástica se ha dado en el PMI de Nueva York. ¿Qué han dicho otros PMI regionales? Pues el de Filadelfia no ha caído como tal tanto, pero se mantiene en menos 10, ¿vale? Se mantiene más o menos en los niveles en los que estaba el mes pasado, sigue en contracción, menos 10. Y esta semana que viene tendremos el PMI del ISM, que es el nacional. Vamos a ver qué apunta el PMI manufacturero del ISM, porque esta caída del Empire State, no sé si es un error a lo mejor de este mes o algo que ha pasado este mes concreto en Nueva York, pero ha sido bastante raro. Fijaros de hecho también que el Empire State, aquí tenéis puesto el Empire State con los EPS del SP500 y vemos que están muy correlacionados, ¿vale? Cuando el Empire State cae, normalmente los beneficios del SP500 tienden a caer en términos anuales. Vamos a ver si eso ocurre. Tenemos ahora también presentación de resultados del cuarto trimestre de 2023. Vamos a ver qué tal. Por ahora los bancos en términos de crecimiento de EPS no lo han hecho del todo bien. Vamos a ver ahora con sectores comunicaciones, financiero y demás. Pero luego también ha habido datos macro positivos. Por lo tanto, por
eso os decía que está siendo un poco mixto, ¿no? Estas últimas semanas de datos macro, muy mixto, porque por el lado del consumo, por ejemplo, por el lado manufacturero ha sido terrible, ¿vale? La semana. Pero por el lado de consumo, las ventas retail, las ventas minoristas, fijaros que siguen subiendo en los últimos meses. Han seguido subiendo, ¿vale? Ya sabéis que el PIB estadounidense es un 70% de consumo. Entonces, bueno, si las ventas retail siguen fuertes, es difícil que el PIB se contraiga mucho. Si estamos viendo, de hecho, en términos anuales están incrementando y como vemos, en realidad en recesiones las retail sales tienden a caer, aunque, ojo, fijaros que en los 2000 no cayeron excesivamente, ¿vale? Se mantuvieron bastante, pero bueno, en 2020 y en 2008 pues las ventas retail cayeron. Ahora no es lo que está pasando, ¿vale? Ahora se están manteniendo bastante laterales. De todas formas, ojo, cuidado si viniese una caída de repente de las ventas retail, que como habéis visto, por ejemplo, el PMI de manufactura de Nueva York parecía que ya había recuperado y de repente se ha girado por completo, ¿no? Ha sido extraño esta semana. Si miramos las contribuciones de las ventas minoristas, obviamente en gasolinera sigue cayendo porque el precio de la gasolina sigue bajando y son en términos nominales, ¿vale? Las ventas minoristas. Y hemos visto que hay un rebote sobre todo importante en tema de vehículos, ¿vale? Vehículos a motor. Fijaros que es todo el contenido azul, cómo vuelve a rebotar, y también en mercancía general, que es el color verde. Así que importante. Otro dato macro importante de esta semana ha sido las peticiones iniciales de desempleo. Han hecho un nuevo mínimo, ¿vale? Han caído por debajo de los 200.000. Ahora están en 187.000. Es un dato súper bajo, súper bajo. Por lo tanto, no está habiendo despidos en general, según lo que nos dice el BLS. Según lo que nos está diciendo la administración, no hay peticiones iniciales de subsidio por desempleo. No está yendo gente a pedir el subsidio por desempleo porque se haya quedado sin trabajo. De hecho, esta semana simplemente 187.000 personas han pedido ese subsidio por desempleo, lo cual está por debajo de las 200.000 que veíamos la semana pasada y muy por debajo del máximo que hemos llegado a ver estos últimos años, que son alrededor de 280.000 aproximadamente, que lo veíamos a mediados de 2023. Pues sigue el mercado laboral en principio sin despidos, así que vamos a ver. Contrasta un poco con las noticias que hemos visto últimamente, donde hemos visto mucha noticia de despidos de algunas empresas y demás, otra vez como vuelta a reactivarse un poco esas noticias de despido que veíamos a principios de 2023. De todas formas, peticiones iniciales por ahora no están mostrando nada. En el momento en el que las peticiones iniciales de desempleo se disparasen, recordar que las probabilidades de recesión son muy altas, ¿vale? Cuando tengas unas peticiones iniciales de desempleo por encima de 350.000, las probabilidades de recesión incrementan muchísimo. Y ahí es cuando los intereses podrían caer fuertemente. Pero no estamos ahí, parece que hemos hecho un nuevo mínimo. Vamos a ver si este es el mínimo que vemos en todos los últimos años, pero vamos, impresionante. Esto, claro, lo que está preocupando sobre todo ahora, por eso a lo mejor los intereses vienen rebotando también, no solo por el ciclo de liquidez y porque el term premia tiene que ser más alto, ¿vale? Sino también porque estamos viendo que lo que está pasando en el Mar Rojo, ¿no? Y por supuesto lo que está pasando también con el coste de los contenedores, que está volviendo a dispararse. Entonces se está diciendo que el PCE, que de hecho tenemos datos de PCE esta semana, que el PCE podría volver a incrementar la inflación, ¿no? El PCE, la inflación favorita de la Reserva Federal, podría volver a incrementar el PCE, al igual que el CPI, el dato de inflación, y que entonces pues podríamos volver a tener un repunte en la inflación debido a que el empleo se mantiene fuerte, debido a que el consumo está reactivando, ventas minoristas, debido a que la Fed no está presionando más, y todo eso podría generar, debido a que los activos están subiendo, recordar que al final una subida de los activos genera un efecto riqueza, y el efecto riqueza genera un efecto consumo, porque la gente se siente un poco más rica, esto lo explicaba Robert Shiller, y entonces consume más, ¿vale? Cuando tu casa sube de precio o tus acciones suben de precio, tu patrimonio neto sube y tú te piensas, en términos valorados, tú te piensas que eres un poco más rico y entonces eso fuerza un poco más tu consumo, tienes más apetito por consumir, ¿no? Entonces ese efecto riqueza también puede trasladarse, pero sobre todo están diciendo que lo que está pasando con el tema de los contenedores. Vamos a ver. Ya he visto con los vehículos eléctricos, esta semana os contaba que voy a sacar un research del tema de vehículos eléctricos y de lo que está pasando y de cómo están repuntando, de hecho, en vehículos eléctricos, también en autos, se está repuntando muchísimo los costes de transporte. Muchísimo. Tanto es así que BYD, la empresa china de coches eléctricos, ha contratado su propia naviera. O sea, fijaros el punto. Que se ha sacado una naviera para enviar sus 5.000 coches a Europa. Así que, bueno, estamos viendo que aquí comparte Steno Research que podría ser un repunte del PC. Vamos a ver, ¿vale? Porque, como os digo, hay datos que preocupan por un lado. Los PMIs todos están apuntando en términos de precios, no apuntan a un repunte de precios, ¿vale? Todavía.
De hecho, el PMI de Nueva York, como veis, se ha desmoronado por completo. Entonces, bueno, si hay algún tipo de repunte de precios, vendría por el lado del consumidor más que por el lado de las fábricas, ¿no? De hecho, estamos viendo como el PPI no repuntó tanto como el CPI, ¿vale? PPI, que es inflación del productor, no repuntó tanto como repuntó el CPI este último mes. Así que bueno, vamos a ver qué crean este efecto de subidas en los contenedores, pero vamos, todavía parece ser que la inflación, pese a que pueda tener rebotes, obviamente, porque se acaba el efecto base, hay que estar preparados por si viene una segunda ola, pero obviamente sobre todo va a depender del consumo y va a depender mucho de los salarios, ¿vale? Los salarios son súper importantes, vamos a ver qué hacen los salarios en las próximas semanas. Esta semana tenemos el 25 de enero, reporte de empresas, ¿vale? Sobre todo es donde se concentran el mayor número de empresas que reportan resultados, pero a partir del martes ya empezamos a tener un gran número, ¿vale? Si miramos además las empresas, vemos que el martes al cierre ya empezamos a ver Netflix, así que importante para el sector comunicaciones, que no lo está haciendo nada mal el sector comunicaciones, ¿vale? Es uno de los que mejor lo está haciendo este año también, junto a tecnología. Estamos viendo también el miércoles algunas de telecomunicaciones y sobre todo tema de autos, Tesla, ¿vale? Que de hecho vienen cayendo estas últimas semanas. Vamos a ver qué muestra Tesla sobre el consumidor, sobre el tema de los automóviles. Y luego el jueves tenemos Visa, Intel, Levi's también, algunas importantes. Y el viernes, antes de la apertura, muchos bancos también, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla la semana. Recordar, estamos en máximos históricos, buen comportamiento de los índices, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Los líderes siguen liderando, que son el Nasdaq 100 y el semiconductores, es ahí donde miraría. Y activos de riesgo miraría mucho el Bitcoin y los bonos high yield, HIG. Y si Bitcoin perdiese el soporte que está haciendo en los 40.000, sería preocupante, ¿vale? Y si High Yield también pierde el soporte que tienen los 70, creo que es alrededor de 70, también sería preocupante. Esas dos señales serían bastante negativas para el mercado. De todas formas, unos índices que están haciendo máximos, mientras la amplitud está volviendo a girarse. Entonces, si queremos que los índices mantengan esos máximos, molaría ver esta semana una mejora en la amplitud, ¿de acuerdo? Si vemos una mejora en la amplitud, pues será bastante positivo, combinado con todo lo que hemos visto. Si vemos un empeoramiento en la amplitud todavía más, entonces esos máximos puede que peligren en las próximas semanas, coincidiendo con esa estacionalidad que dice que en febrero podríamos ver algún tipo de corrección. Así que no olvidéis, vamos viendo a ver qué pasa. Si os ha gustado, por favor, dejad un buen like y tenéis todos los links en la descripción de referencia por si queréis formaros o cualquier cosa. Un abrazo fuerte.